Bueno, entonces hemos iniciado la grabación de la sesión para tenerlo como un referente para cuando queramos revisar el material, tengamos esa posibilidad de rehacer la sesión. Entonces, hasta el momento, pues hemos trabajado materia seca, proteína y energía digestible para la fase de iniciación de la trucha arcoíris. Más sin embargo, por las exigencias de la especie, se requiere otros factores nutricionales y de ahí pues la importancia de la fuente de investigación que nosotros tengamos como referente para hacerla el respectivo balance. No sin antes recordarles que los 7 pasos básicos para realizar un balance nutricional, ya sea de trucha, ya sea de pollitos, ya sea de cerdos, utilizando este complemento Solver, que es primero conocer esos requerimientos nutricionales de la especie en cuestión. Dos, conocer los aportes nutricionales. Tres, las restricciones nutricionales que tienen esas materias primas y la especie. Cuatro, hacer un cuadro de datos. Quinto, hacer el cuadro de fórmulas. El seis ya es correr o probar el modelo. Y el siete, el paso número siete, son ya los resultados y la interpretación. En este caso, ya en esos tres atributos, en esos tres factores nutricionales, hemos eh, desarrollado parte del ejercicio y ahora lo vamos a colocar los detalles que se requieren para la especie trucha arcoíris, en este caso en la fase de iniciación, según la siguiente información. Entonces, en la fase de iniciación, en la fase de iniciación, requiero, o por lo menos debo tener en cuenta para trucha arcoíris, un 2% de fibra cruda, minerales, calcio 1,2, fósforo 0,7% y unos aminoácidos esenciales, lisina, metionina, cistina, triptófano, arginina y treonina. En este momento voy a tomarle una fotico ahí a esos requerimientos para luego consignarlos y mirar en el Excel hacer la respectiva distribución. Bueno, entonces voy a, aquí en este primer paso, voy a bajar con toda la lectura de los 7 pasos más el primer paso y voy a hacer la copia total de ese. Y en un segundo hoja voy a colocar aquí ya voy a cambiar aquí el nombre a este y lo creo aquí un balance. Este ya va a ser como definitivo de trucha arcoíris, bueno, de trucha en la fase de iniciación. Entonces ahí ya me va a quedar él. Ya estoy listo para trabajar, empezando a complementar aquí alguien me está, a veces tiene dificultades en el inicio.
Bueno, entonces, siempre siguiendo ya este primer encabezado y aquí me aparece proteína como tal. Esa proteína debe tener, según estas necesidades, voy aquí a incrementarle unas casillas, tres, seis de ellas. Dos. Bueno, entonces me dice que debe tener metionina y la unidad de medida es en porcentaje. Debe de esa metionina, el nivel debe estar en el 1%. Ah, no, primero está lisina. Lisina en porcentaje y el nivel de salicina es del 2.2%. Luego metionina, también la unidad de medida es en porcentaje, el nivel es el 1%. La cistina, la unidad de medida también sigue siendo porcentaje. Esta es el 0.35. 0.35. Triptófano también es en porcentaje. El nivel es de 0.3. La arginina, el nivel de inclusión es de 1.7 y treonina, el porcentaje es el 1%. Ahí he completado algunos de los aminoácidos esenciales según me solicita esta información. Minerales. En minerales tengo calcio y fósforo. Voy aquí a incrementar esas dos opciones de calcio y de fósforo. Y ese también está en porcentaje. Entonces los macrominerales siempre vienen en porcentaje y los microminerales en algunos casos o cuando se presenta la información usualmente están en miligramos por kilogramo de alimento. De calcio 1.2 y de fósforo 0.7. Aquí me aparece otro factor nutricional o otro factor que está dentro de las materias primas, que es la fibra cruda. Como él hace parte de, más que todo en este caso, no es aportante de energía, sino que como él viene en ciertos niveles en las materias primas vegetales que estoy incluyendo, y es uno de los limitantes a tener en cuenta, y me dice que debe tener un 2% máximo, me imagino que de fibra. Entonces lo voy a colocar aquí en el
al lado de los energéticos. Ahí voy a insertar esa fibra cruda. Y en la unidad de medida que estoy aquí en esta solicitud está en porcentaje también. Entonces, ahí lo colocamos en porcentaje y ese es del 2%. Para esa fase, si revisamos bien el documento, para la siguiente fase ya hay un poco más de tolerancia del 3% y para la etapa de fase de engorde, pues ya está en el 4%. Bueno, entonces ahí se ha complementado un poco ya con más detalle la característica nutricional que debe tener ese kilogramo de materia seca que debe tener para esa fase, para trucha arcoíris, según los requerimientos nutricionales de la especie animal. Ese es el paso número 1. Voy a trabajar ya con esas nuevas indicaciones. El paso número 2. Paso número 2. Debo conocer los aportes nutricionales de las diferentes materias primas. Entonces, las diferentes materias primas, materias primas. Y de aquí me borro ya estos requerimientos porque estos no los necesito ya en el momento. Voy a quitar. Bueno, aquí. Harina de pescado, harina de soya, harina de maíz y harina de trigo. Y aquí voy con la premezcla vitamínico mineral. Lógicamente me traigo los datos que ya de estas materias primas había consultado porque estoy complementando el ejercicio anterior. De materias, quiero colocarle. Bueno, de la base parcialmente seca, tengo de harina de pescado el 90, tengo de soya también el 90, tengo de harina de maíz el 88,
de la harina de trigo está el 88 y de premezcla vitamínico mineral el 90. En cuanto a proteínas, 65 de la harina de pescado, 46 de soya, 9 de maíz, 14 de harina de trigo y 0 de premezcla vitamínico mineral. En energía, 3600 kilocalorías de energía digestible, 2000 para la harina de pescado, 2800 para soya, 3350 de energía digestible para maíz, 3000 kilocalorías de energía digestible para trigo y 0 para la premezcla vitamínico mineral. Bueno, entonces ya la tarea es empezar a consultar estos aportes de estos factores nutricionales. En este caso de aminoácidos. ¿De qué es de aquí, de estos aminoácidos? Y también acá de estos minerales. De la fibra cruda, rellenar. Y eso es lo que voy a hacer en el siguiente momento. Bueno, entonces voy a solicitar, aquí directamente lo voy a hacer con la inteligencia artificial y le voy a decir que le voy a decir que me enlistar los siguientes factores nutricionales para las siguientes materias primas. Entonces, para harina de pescado, para harina de soya, harina de maíz, harina de trigo. De esto requiero fibra cruda, calcio, fósforo,
y esto en porcentajes. Vamos a ver qué nos facilita. Bueno, entonces ahí tengo yo ya unas opciones de cuáles son la fibra cruda y voy a colocarlos acá ya en el Excel. Fibra cruda para harina de pescado. Me dice que es posible que tenga un 0,5%. Para la soya, me da las opciones 3, 5 y 7. Usualmente es recomendable promediar eso y le dejaría yo un 5%. Para harina de maíz 2 y 3 lo promediaría, le dejaría un 2,5%. Harina de trigo 2,5 a 4,5 serían 6, le dejaríamos aquí un 3% de fibra y aquí tenemos 0 de fibra cruda para la premezcla vitamínico mineral. Para el calcio, tengo de harina de pescado entre 4,5 y 5,5, que sería 10, en promedio sería un 5% de soya entre 0,25 y 0,35, 0,3 lo dejaría como. En cuanto a harina de maíz, 0,02 y 0,05 le dejaría un 0,03%. Y trigo 0,1%. 0,1%. La premezcla vitamínico mineral, en esta sí ya consultaría cuáles son los aportes de minerales de una premezcla vitamínico mineral para peces, porque es precisamente la función de la premezcla, es como digamos, los minerales están en limitación referente a la especie, pues que esta premezcla nos facilite el aporte de esos minerales. Entonces, ¿cuál es mm, cuál es el nivel de calcio y fósforo de una premezcla vitamínico mineral para trucha en porcentaje? Vamos a ver cuánto debe estar entre, bueno, los rangos pueden ser de 10 y 25, serían 35. Entonces más o menos lo dejan como en un 20% de calcio y un 8% de fósforo. Y tendríamos un 20% de, aquí era, 20% de calcio. Uno.
y 0,03. Aquí es 0,3. Y en el calcio 5. Estos de aquí los suprimimos. Y dijimos que de fósforo, bueno, un 3, 8, un 10, 2-1, coloquémosle. 2 de calcio y 1 de fósforo. Y para el fósforo tengo 2, 8 y 3, 5. Bueno, coloquémosle aquí un 3 de fósforo para harina de pescado. Un 6 para 0,6 para harina de soya. Le voy a colocar 0,3 para 0,3 para harina de maíz y para trigo 0,4 de fósforo. Y ahora debo consultar cómo está en cuanto a estos aminoácidos. Tengo aquí lisina, metionina. Le voy a dar una copia y también le voy a decir que me enlistar eh, en las diferentes materias primas mencionadas. Ve, ¿qué pasó aquí? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Ahí no influye la etapa de la especie en esos datos? Sí, sí, en estos datos yo lo estoy tomando desde la etapa de iniciación de acuerdo a lo siguiente. Porque ahí cuando lo escribió en el GPT no se especificó la etapa, sino Ah, simplemente ya, como general. como general. El, el que es la composición bromatológica, no, porque aquí no es requerimiento, aquí es aporte de la materia prima. O sea, la materia prima ya viene, pues, de acuerdo al análisis de laboratorio bromatológico, es su composición bromatológica, su composición, eh, digamos, de esos factores nutricionales. Lo que influye en la etapa, en el requerimiento de esos mismos aminoácidos, es en el primer paso, en el requerimiento de la especie. Ok, gracias. Bueno, entonces voy con, y aquí no me dijo el nivel. Pues no, que para aminoácidos de materia prima. Entonces, yo quiero es que me enliste, que me dé en qué porcentaje esos aminoácidos. Bueno, ahí ya tengo unos rangos, unos valores aproximados de aminoácidos esenciales para materias primas usadas en alimento de trucha, expresados como porcentajes del ingrediente base parcialmente seca. Aquí lo que sí uno debe tener es claridad lo que me está ahí diciendo, ¿no?
Ahí me está haciendo una estimación o lo que él ha encontrado, esos porcentajes en cuanto a ¿qué es? Al ingrediente, que es la base parcialmente seca, porque en algunos requerimientos suele estar estos niveles bastante altos y eso hace referencia no a la que es a la necesidad de ese aminoácido con respecto a la materia seca, sino a veces con respecto a la composición de la proteína. Por ejemplo, le voy a colocar aquí que me facilite la información, facilitar la información con respecto a la proteína de cada materia prima. Facilitar la información de aminoácidos con respecto a la proteína y debe darme unos valores bien elevados. Entonces, mire ahí, la lisina con respecto a la proteína de 60 a 65 me da 7,5 a 8,5 de lisina por harina de pescado. El otro me da 2,8, 3,2. Este es como más confiable en los requerimientos. El requerimiento viene por necesidad de aminoácido con respecto a la proteína. Y tengo un 7,5, 8,5, bueno, 5. Aunque acá también ¿qué es el respectivo sugerencia de acuerdo a la que es a la materia seca, base parcialmente seca? Este acá está más confiable porque aquí me especifica. Yo estoy trabajando la harina de pescado con el 65% y me dice que esa lisina tiene que estar en estas proporciones. La harina de soya también la estoy trabajando como en el 45. Voy a tomar esta información de acá. Bueno, aquí le voy a colocar un 8% de lisina, de metionina, de lisina, harina de pescado. Voy a colocar un 6 ¿qué es? De soya, 2,3 de 2,53 de 3 y también 3 de harina de trigo. La metionina, aquí la voy a colocar en un 3%.
1.2, 1.3 para harina de soya. Le voy a colocar 2 para harina de maíz y le voy a colocar como 1.5 para trigo y 0 para la premezcla. Este punto. La metionina cistina lo voy a dejar en 1.6 para harina de soya, 2 para harina de maíz y 2 para trigo y 0 para triptófano. Voy a colocar 1 para triptófano en harina de pescado, 1.3 para soya, 0.5 para, o 0.6 para maíz y 0.7 u 8 para trigo y 0 para la premezcla. Arginina. 5, 6.5 para la siguiente, 4 para maíz, 4 para trigo y 0. Cinco, 6, 5, 4, 4, sí. Y en treonina, voy a colocarle aquí un 4 de treonina, otro 4 para soya, 3 para harina de trigo, harina de maíz, 3 para harina de trigo y 0 para este componente de premezcla vitamínico mineral. Entonces ya tengo allí, mm, siguiendo los pasos, el paso número 2 que son conocer esos aportes nutricionales de las materias primas. Aquí cambiémosle este paso. Luego vengo con el paso número 3, complementando. Y aquí vienen nuestras restricciones nutricionales. Estoy. Paso 3.
restricciones nutricionales. Entonces, para continuar con el repaso, aquí colocábamos los máximos y aquí los mínimos. Esto para las materias primas y para los factores nutricionales también aquí colocamos los máximos y aquí colocamos los mínimos. Estos máximos los identificamos con esos colores, los mínimos acá. Máximos y mínimos. Acá ya teníamos algunos de esos componentes. Y de las materias primas, no, como no hemos cambiado de materia prima, no hemos hecho nuevas materias primas que hayamos enlistado ahí en la inclusión, nos queda similar. En cuanto a los factores nutricionales, ahí sí tenemos que completar lo siguiente. En este caso, ¿cuáles serían los máximos y los mínimos para los factores nutricionales? A ver, voy a hacer ahí una pausa y quisiera que me ayuden ahí en ese punto. ¿Cuáles serían esos máximos y mínimos para esos factores nutricionales? Para proteína, para aminoácidos, para energía, fibra cruda y minerales. Tenemos que jugar con los mismos rangos, profe, ¿no? O sea, digamos, estaba en 65 a, digamos que hay un rango 65 a ¿qué? A 14. 65 a 14. Digamos, cuando hablamos de proteínas. Sí, de proteínas, por ejemplo, proteína. ¿Cuál sería yo voy a hacer énfasis en cuál serían los mínimos de proteína, de lisina, de metionina, cistina, triptófano, arginina, treonina, la respectiva energía y los minerales? Pero esos mínimos y máximos deberían estar en esos rangos. Aquí ya debo yo enlistar por ejemplo, la característica de los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos en estos factores nutricionales? En proteína, sus aminoácidos, energía, fibra y minerales. ¿Qué datos coloco allí? Pero ahí, profe, necesitamos es que Solver nos ajuste a cualquiera de esos. Por ejemplo, metionina. Digamos que el valor máximo lo aporta la harina de pescado. Y Ya, el mínimo sería, por ejemplo, la harina de trigo. ¿Uno jugaría en ese rango, o sea, entre el 1.5 y 3, o cómo jugaría ahí? bueno, eso es lo que quiero que le digo para alguien más para continuar con el proceso. ¿Cuáles serían máximos y mínimos?
Profe, una consulta, pero todos en simultáneas o independiente. En simultánea. Entonces sería de 0,8 a 6,5. El mínimo valor que yo estoy viendo en la actividad de 0,8, perdón, 0,6 que tiene la trionina y el 6,5, que creo que es el máximo valor que tenemos ahí en la tabla. Bueno, entonces, para aclararles, los mínimos hace referencia al punto número 1. El punto número 1, por eso siempre me va llevando a mí el que le digo, él me va llevando a mí la guía. Él me dice que de mínimo, porque este es el requerimiento nutricional en la etapa de iniciación. Eso es lo mínimo, o sea, esa es la composición de 1 kilogramo. Está diciendo que 1 kilogramo que es de alimento para trucha arcoíris en fase de iniciación debe tener esa composición. 1 kilogramo de materia seca, 50 de proteína, 2,2 de lisina, 1 de metionina, 0,35 de lisina, de triptófano 0,3, arginina 1,7, treonina 1, energía 3.500, 2% de fibra cruda, minerales 1,2 de calcio y 0,7 de fósforo. Eso es lo mínimo, por eso quería ahí hacer que es un alto que debe tener, aquí lo voy a dar pegar. Esto es lo mínimo que se convierte ¿qué le digo? En un indicador o se convierte en un punto de referencia del balanceado que nos resulte formulando para que él formule en esos, que se con 50, lisina 2,2, metionina. Aquí me falta un fósforo. Les voy a pasar. Copiar. Entonces, punto número 1, hacer los mínimos que se requiere en cuanto a esos factores nutricionales. El máximo ya lo coloco o lo coloca la persona como conocedor, como experto o si hay algún rango para esa especie. Entonces, ese máximo, por ejemplo, de acuerdo a los conocimientos que se tenga sobre los requerimientos de proteína, entonces yo digo, si a mí me formula un balanceado con el 60% de proteína, pues estoy conforme con ese balanceado que me formule. Porque si lo dejo libre, él me puede formular uno de 70% de proteína o me puede formular uno de 80% de proteína. ¿Por qué? Porque lo dejé libre. En los aminoácidos se le deja un rango para que él fluctúe. Usualmente nosotros le colocamos 10, que sabemos que no va a llegar allá en ninguno de los aminoácidos, 10, sencillamente para que él pueda hacer la fluctuación.
10 y 10 y 10. O sea, lo estoy como limitando entre la energía y la proteína. En energía le voy a decir que eh, ya le teníamos acá esos máximos y esos mínimos, 4.000 y 3.500. En fibra cruda, que es un limitante para la fase de iniciación, ahí le voy a dejar, bueno, lo voy a verificar y le voy a dejar, bueno, dice hasta un 4%, pero ya hacia la etapa final. Y en minerales, en este caso calcio y fósforo, también le voy a dejar un 10 y le voy a colocar aquí un 10. Más que todo es para que él me dé o me haga el reporte, la estimación para saber cómo estoy en esos factores nutricionales. Bueno, y máximo Profe, ese treonina, ¿lo dejó en 20? Es que no le escuché bien ahí esa. a este de aquí, Peronina ¿Es 10? 10. Ah, ok. Sí. En algunas otras que he mirado, algunos videos que he revisado, no lo colocan en 10, sino le colocan en 100. O sea, no porque vaya a llegar allí a 10 o a 100, sino porque sencillamente dice, eh, por darle el rango como tal, porque uno sabe que no va a llegar aquí a este nivel, ni a 10, ni a 20, ni a 30, ni a 100, sino para dejarle que haga que tenga un rango para poder hacer las combinaciones con los otros factores que estoy siendo más exigente en que estén dentro de digamos, parámetros aceptados para la especie y para la fase. Bueno, y aquí sigue siendo 1, quiero que sea en 1 kilogramo de balanceado. Ahí tengo el paso número 3 y luego voy completando mi siguiente paso, que es el cuadro de datos. Paso número 4. Cuadro de datos. Bueno, en este cuadro de datos, yo lo que le complemento son los precios de las materias primas. Entonces aquí va el precio del mercado. En el siguiente va el precio ajustado. Y al final va el precio total.
Bueno, me voy a traer los datos que ya habíamos trabajado porque estoy completando como en más detalle el ejercicio. Bueno, aquí no tenía que de una vez pasar todo esto. Voy a regresar. Únicamente era el mercado. Listo, ya he pasado bueno, aquí. Los precios que tenía del mercado. Ahí tengo realizado ya el paso número 4, que es el cuadro de datos. Voy a trabajar el paso número 5. El paso número 5 ya es el cuadro de fórmulas. Cinco. Cinco. Entonces les decía que para este paso borro los diferentes aportes nutricionales que tiene en datos cada una de estas materias primas. Esto lo borro. Esta energía también la borro. Y aquí fibra también voy a borrar y borro los minerales. Voy a dejar ahí el mercado porque son datos que no se trabajan por fórmula, sino que son datos que se consignan tal cual uno los consigue en el mercado, solamente que después se los ajusta. Y esa harina de pescado lo mismo en la base parcialmente seca. Y vuelvo y juego aquí para los niveles de proteína. Entonces la proteína iba a ser igual a lo que se incluye en materia seca. Aquí coloco para todas materia seca. En este paso ya les coloco. Aquí voy a colocar el 1 porque es en 1 kilogramo. En 1 kilogramo de materia seca, todos los análisis bromatológicos vienen en ese referente, en materia seca. En 1 kilogramo de materia seca hay un 65% de proteína. Entonces, este va a ser igual en fórmula, va a ser igual a la materia seca multiplicado por su componente
Y esa era la característica que me va a dar el similar el o el mismo valor del cuadro de datos me va a dar en el de fórmulas, pero con la característica de que aquí estoy es con incluyendo la respectiva fórmula. Bueno, entonces esta vez, como para hacerlo un poquito más rápido, arrastrando esa fórmula, ya tengo ahí los otros aportes de proteínas de cada una de las materias primas. Voy a hacer el de lisina. Lisina va a ser igual a lo que me aporte la materia seca, componente de materia seca multiplicado por la composición de lisina que tiene esa. Y aquí voy a arrastrar este componente de metionina. Este va a ser igual a lo que aporte a la materia seca multiplicado por la composición que tiene cistina. Este va a ser igual a la materia seca multiplicada por su composición en cistina. Triptófano. Este va a ser igual a la materia seca multiplicada por el triptófano. Y ahí arrastro la fórmula para las otras materias primas. Arginina, este va a ser igual a la materia seca multiplicada por la composición que tienen las materias primas en ese factor nutricional. La treonina va a ser igual a la materia seca multiplicada por su respectivo factor nutricional, en este caso treonina. Fibra cruda. Fibra cruda va a ser igual a la materia seca multiplicado por ese componente en las diferentes materias primas. Minerales calcio, este va a ser igual a la materia seca multiplicada por y fósforo, este va a ser igual a la materia seca multiplicada por el fósforo, y aquí arrastro la fórmula. Allá tengo las fórmulas para esos diferentes factores nutricionales.
Voy a trabajar ¿Energía ya lo aquí tiene? a energía. Energía no la tengo, no la he colocado todavía, gracias. Entonces, en energía va a ser igual a la materia seca de cada uno de esos materias primas. Este va a ser igual a la materia seca multiplicada por el aporte que hace esa materia prima en energía. Y ya tengo las energías de los otros materias primas. Les decía que en el precio ajustado, estos 10,000 que he pagado por ese kilogramo de harina de pescado que viene con un porcentaje de humedad, entonces lo voy a hacer el respectivo ajuste. Una de las claves para darme cuenta es que este precio tiene que ser un poco más, el ajustado va a subir ese 10% que tenía de agua y que ahora en la corrección lo voy a llevar a cero prácticamente ese porcentaje de agua y lo voy a hacer el respectivo ajuste en la parte de el precio como tal. Entonces, el ajustado va a ser igual al precio del mercado dividido entre la base parcialmente seca que tiene esa harina de pescado. Bueno, entonces, le decía que me debe dar un valor superior de 10,000 y aquí voy a hacer la corrección. 90, él no me entiende que esto es 90%. Ahora sí ya me dio 11,111. Entonces, ya tengo ahí la fórmula. Hago la proyección para los otros. Para las otras materias primas, hago esta corrección acá, este complemento. Y ahí tengo ya el ajustado, el precio en materia seca. Ahora voy a hacer el total. Este va a ser igual a lo que yo incluya o el modelo incluya de materia seca multiplicado por el precio ajustado. Y aquí ya arrastro la respectiva fórmula. Entonces, tengo las fórmulas ya de factores nutricionales y de la parte de costos. Ahora, con este escuadro de fórmulas, voy a trabajar el total. Aquí va a haber un total. Y voy a empezar por la fórmula aquí de sumatoria de esos 5 materias primas. Entonces voy aquí a inicio, voy a fórmulas y le doy autosuma. Le estoy diciendo que me sume esas celdas,
está diciendo que si sí estoy de acuerdo que eso que va a sumar es lo que yo requiero, le digo que sí. Y empezamos ahí a incluir las fórmulas para este cuadro. Lo mismo con la proteína, lo mismo para lisina, para metionina, cistina, arginina, treonina, la energía digestible, fibra cruda, calcio y fósforo. En los precios lo que me interesa es el precio, el total. ¿Sí? He colocado los totales, las sumatorias, las fórmulas, y esto aquí para fines de irnos guiando, lo voy a colocar en amarillo. Listo. Aquí resalto la función que va a hacer la herramienta es que él debe hacerme los balances, pero al mínimo costo. Entonces, este va a ser la celda que indica el costo del balanceado que yo estoy formulando, y para tener un punto de referencia, lo voy a colocar de color rojo, porque va a ser la celda objetivo, es el primer parámetro que me pide Solver cuando haga el respectivo, para cuando haga el respectivo, que es correr el programa. ¿Y cuáles son las variables las que van a estar cambiando? Las que van a estar cambiando son estas inclusiones de materia en materia seca de las diferentes materias primas de harina de pescado, soya, maíz, trigo y premezcla. Estas son las que van a estar haciendo los cambios. Entonces lo voy a colocar en un color verde ahí. Tengo el paso número 4 ya, que es cuadro de fórmulas. Y el paso número 5, el paso 6 es probar el modelo. Con el propósito de verificar que las fórmulas, todo esté en su respectivo activadas. Entonces, lo puedo probar con cualquier número, usualmente ceros y 1. Aquí todo le voy a colocar ceros. Entonces, todo me tiene que quedar en ceros. Las sumatorias es en ceros. Las proteínas están en ceros, los aminoácidos, la energía, las fibras, los minerales. Mire que aquí en minerales no he hecho yo todavía la fórmula, y él me está dando estos datos para el fósforo. Entonces, voy aquí y hago la inclusión. Entonces, esto va a ser igual a
la materia prima que incluya de esa harina de pescado multiplicado por el fósforo que tiene esa harina de pescado. Ahora sí. Listo, entonces ya he hecho esa corrección de ese faltante que tenía en ese componente nutricional, y entonces considero que ya está listo para ser corrido el programa. Hasta aquí voy a estar el día de hoy y les voy a compartir la grabación, les voy a compartir el Excel para que usted este fin de semana o en cualquier ratico por sus propios entrenamientos trate de correr el programa y luego verificamos o ya lo hacemos el día lunes, que es la próxima sesión. Voy a dejar de grabar.